Hola, buenas tardes otra vez. Aquí estamos haciendo otro video de nuevo. Este es el cuarto video del cuadernillo número 4 de termodinámica. Soy Jonathan Martínez Colín de Mecatrónica. En este video vamos a hablar sobre el ciclo de Otto, que es un motor de 4 tiempos. Cómo construir su gráfica de presión-volumen y un ejemplo de cómo se. Comenzamos con el ciclo de Otto, que es un motor de 4 tiempos. También existen motores de 2 tiempos, pero eso no los veremos por ahora. Eso lo estudiaremos en otra clase. Bueno, para empezar, un motor de 4 tiempos es el más usado últimamente. Lo pueden encontrar fácilmente en el motor de su auto, si tienen auto o así. De esa manera, lo que conocemos como pistones y esos cilindros donde contienen los pistones, ahí es donde sucede todo esto. Aquí tengo un dibujo para explicarlo más o menos. Donde está el ciclo de Otto y los pistones. Como es de 4 tiempos, tiene 4 partes. En la parte 1, bueno, les voy a explicar cuáles son las partes del pistón que utilizaremos para entender mejor este ciclo. Donde está el pistón, y esta es como la conexión de un pistón y otro pistón. Por eso es recomendable estar calibrados uno entre otro. Están dentro de un cilindro y tienen una cámara donde entra combustible y sale el combustible ya quemado. En medio tiene una bujía, que es lo que genera la chispa. Ahorita veremos eso. Las 4 fases del ciclo de Otto son admisión, compresión, combustión y escape. Y después se vuelve a repetir. Para la parte 1, donde es la admisión, básicamente se abre la válvula de admisión. Aquí está cerrado, aquí está abierto. Donde entra el combustible, ya sea gasolina, diésel, queroseno, cualquier combustible flamable. Aquí se inicia cuando el pistón está en un punto muerto. Es una posición estática donde se encuentra abajo. Es una posición estática donde se encuentra abajo en este punto. Entra el combustible llenando totalmente el cilindro. Entra el combustible, una combinación entre combustible y aire, ya que la combustión requiere de aire, si no, no habrá una chispa y no habrá fuego. Se abre gracias al eje de levas. Esto es lo que abre y cierra estas partes. Lo abre o lo cierra. En este caso lo abrió, llenó la cámara totalmente de combustible y esa es la admisión, donde admite el combustible. Después vamos a la compresión, donde, como ya les dije que están conectados uno entre otros, en otro pistón está haciendo estos pasos, así que recae directamente a esto, por eso se genera esta presión. Esta compresión es el segundo tiempo, primer tiempo, segundo tiempo. En esta parte tienen que tener ambas válvulas cerradas, donde básicamente comprime todo el combustible. Ahorita lo veremos explicado en su gráfica, en su diagrama de presión-volumen, para que se vea un poco más claro sobre cómo es que comprime. Este es el diagrama presión-volumen, donde tenemos las 4 fases. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. En la primera fase están a un bajo volumen, a una baja presión y volumen. Bueno, este es el diagrama presión y volumen. Tiene una presión muy baja, pero es un volumen muy alto. Si lo notan, no hay presión aquí ahorita, pero es un volumen grande. Así, casi no hay presión y es un volumen grande. Ahora en el 2, con las válvulas cerradas, ya les mencioné, donde el pistón sube y comprime la gasolina. Aquí lo tenemos en el diagrama, donde la presión aumenta y comprime la gasolina. Por eso se encuentra en este punto.
presión aumenta y comprime la gasolina. Okay. Para la construcción de los diagramas de presión-volumen necesitamos ciertos datos como la presión y el volumen obviamente del combustible. Por eso tenemos un ejemplo para tener esos datos. Esto solo es como que un diagrama. Ahora pasemos a la tercera parte. La tercera parte es como donde sucede todo. Esto es lo que más importa del motor del ciclo de Otto. Si no existiera esta parte, pues no existiría nada. Con ambas válvulas cerradas totalmente, igual que en el paso 2, lo que hace aquí es que la bujía genera una gran chispa, haciendo toda esta combustión entre el aire y la gasolina. Eso genera una gran explosión que aumenta drásticamente la presión, donde llega a su punto más alto de presión. Punto más alto de presión. Llega a su punto más alto de presión, como está en el diagrama. Su punto de presión es el más alto de todo el ciclo. Es el más alto de todo el ciclo. Aquí es donde se genera una gran presión dependiendo de la explosibilidad del combustible. La explosibilidad del combustible, por así decirlo, o se calcula mediante una máquina conocida como banco de prueba, donde básicamente es como un pistón, donde tienen un gran cilindro y lo llenan de combustible. Ese combustible lo ponen, ese combustible le ponen una pesa arriba. Es como un pistón al revés. Digamos que un banco de prueba es así. Tiene el combustible y tiene una gran pesa. Cuando cae la pesa, el combustible se comprime. Y cuando ya encienden el combustible, según qué tan alto suba, esa será su explosibilidad. Así sabemos que el TNT es más explosivo es más explosivo que la gasolina, que la nitroglicerina es más explosiva que el TNT, que el hidrógeno es más explosivo que el oxígeno. Esa es la función del banco de prueba. Así tenemos la explosibilidad de la gasolina, el diésel y otros combustibles. Continuando aquí. Bueno, ya sabiendo la explosibilidad de los combustibles, por eso se tiene que, en mecánica de materiales, calcular todo lo que requiere la fabricación de un motor y de un cilindro, para que no explote o se fracture en este paso, en el paso de la combustión. Suelen fracturarse muchos motores por algunos errores de fabricación, como burbujas internas que generan corrosión y fracturas en el motor y ese tipo de cosas. Así que esto tiene que estar muy detallado, tiene que estar muy afinado, por así decirlo, tiene que estar perfectamente calibrado para que funcione mejor. Claro que esta máquina no tiene una gran eficiencia como esperamos, pero es de los mejores que tenemos hasta ahora. Continuando con la explicación. En el ciclo de Otto, el paso número 3, que es la combustión, paso 3 o tercer tiempo, es mejor decir tercer tiempo, es más técnico. En el tercer tiempo, que es la combustión, la bujía genera una gran chispa que genera la combustión, como su nombre lo dice, y baja todo el émbolo hacia abajo. Eso es lo que hace el movimiento de giro. Digamos que tenemos un círculo y tenemos la bujía en una esquina. Cuando sube, el círculo pues se empieza a girar y cuando baja empieza a girar así. Eso es lo que genera el movimiento. Y como están conectados de manera cíclica, una bujía, un pistón con otro pistón y otro pistón generan una vuelta completa. Para el cuarto paso, el cuarto tiempo, corrección, el cuarto tiempo lo conocemos como escape. Este escape es cuando vuelve a comprimirse todo. Bueno, no es que se comprima, sino es que se abre la válvula y empieza a escapar todo el residuo de la combustión. De ahí sale el dióxido de carbono que emiten los autos y todo lo que sale por el escape. Todo el combustible quemado empieza a salir. Mientras la otra válvula está cerrada para que no haya como que alteraciones entre combustible quemado y combustible nuevo. Esto lo hace el eje de levas, abrir o cerrar válvulas.
Ya que ha escapado totalmente el residuo, volvemos al primer paso, donde introducimos nuevamente combustible y aire limpio. Y empieza otra vez el ciclo, por eso es ciclo. Empieza una y otra vez según nuestro motor lo requiera. Y en el diagrama de presión-volumen, ya les había mencionado en un video anterior sobre los diagramas de presión-volumen, volumen-temperatura, presión-temperatura de los gases. Estos también se convierten en un gas en un momento, así que... Y los diagramas son ciertamente similares. Únicamente necesitamos la presión por un lado y el volumen por otro lado. Si estamos hablando de un diagrama de presión-volumen. Hay otros de temperatura-volumen, presión-temperatura. Ya entienden ustedes. Ok, aquí en su cuarto paso, que era el escape, el volumen ya disminuía y la presión, pues, la presión disminuía al igual que el volumen, Ya teniendo una mejor noción sobre los diagramas de presión-volumen, es recomendable hacer escalas, como en una hoja milimétrica donde digan, en esta parte tiene, por ejemplo, una presión mínima de 100 kilopascales y una presión máxima de 1000 kilopascales. Es recomendable hacer esas como que anotaciones, esa como escala para tener como que mejor visualización del diagrama, ya que si hacemos el diagrama así nada más, pues no nos servirá demasiado. Necesitamos datos concretos, tanto en la presión como en el volumen, tanto en la temperatura, así, de esa manera. Veamos un ejemplo de un ejercicio resuelto. En este caso es el ejercicio 1. Se los leeré. Donde dice: un ciclo de aire se ejecuta en un sistema cerrado, y se compone de los siguientes procesos. Donde en el paso 1 a 2 es la compresión isoentrópica de 100 kilopascales y 27 grados centígrados a un milipascal. Trataré de no usar muchos términos técnicos, porque ciertamente nos confundimos con isotérmico, isobárico, adiabático y esas cosas. Eso solo significa que o no hay cambio de temperatura entre el sistema y lo que sucede adentro, o no hay cambio de volumen entre el sistema y lo que sucede en su exterior. Solo son cambios que hay que hacer una cosa. Digamos que cuando digo una palabra así, el cambio de interno no influye con el cambio externo. De esa manera es más simple. Ok, continuando leyéndolo con el ejemplo. El paso 2 a 3, donde es la adición de calor a P constante en la cantidad de 2840 kilojoules sobre kilogramo. Y del 3 a 4, rechazo de calor en volumen constante hasta 100 kilopascales. Y del 4 a 1, ya recuerden que es un ciclo, así que terminando el número 4, empieza otra vez el 1. Rechazo de calor a presión constante hasta el estado inicial. Ahora debemos contestar 3 incisos. El A es: muestre el ciclo del diagrama presión-volumen y temperatura sobre el mismo ciclo. Este inciso, continuaré con el B. El B, calcule la temperatura máxima en el ciclo. Y C, determine la eficiencia térmica. Para hacer el diagrama, como les mencioné, necesitamos datos concretos. Así que el inciso A lo dejaremos para el final, para poder graficar bien para hacer bien el diagrama de presión-volumen y el diagrama de temperatura. Ahora, con el inciso B, donde es calcule la temperatura máxima del ciclo. Como es un ciclo y tenemos 4 tiempos, tendremos 4 temperaturas. Y de esas 4 temperaturas, la máxima, en este caso será la temperatura 3. Ya verán en el diagrama por qué es la temperatura 3. Bueno, ya tenemos los datos de que la presión inicial es de 100 kilopascal. La temperatura 1 será de 300 K. Y con eso la presión 4 y la presión 1, la presión 2 y la presión 3 son iguales. Así que en todas, la presión 1 y la presión 4 son iguales, de 100 kilopascal. La presión 2 y la presión 3
serán diferentes, serán de 1000 kilopascal. Eso lo veremos en el diagrama de presión-volumen. Solo tendremos esos dos datos, 100 kilopascal y 1000 kilopascal. Ok, y ahí haremos nuestro primer diagrama. Para la presión, para el diagrama de temperatura usaremos las 4 temperaturas. La temperatura 1 será 300 kilopascal. Ya hacemos los datos, esto lo podemos omitir un momento. Para no hacer mucho, no hacer muy largo el video. Ya lo tendrán de todas formas escaneado, así que ya lo podrán ver. En la temperatura 2 será de 579 digo, 579 K. En la temperatura 3 es 3409 K. Y la temperatura 4, aquí está, es de 341 K. Como pueden notar, la temperatura 1 es menor que la temperatura 2. Así que por ahora, si seguimos aquí, hasta ahora la temperatura 2 es la mayor. Pero después la temperatura 3 es mucho mayor. Así que la temperatura 3 es nuestro punto máximo. Ok. Y ya después, pues vuelve a baja hasta 341. Así que sabemos que la temperatura 3 es la mayor. Únicamente la mayor. Siguiendo con el inciso C, que es determine la eficiencia térmica. La eficiencia térmica la determinamos mediante las siguientes fórmulas. Y estos datos son los obtenidos en los procedimientos anteriores. La presión, el volumen y los datos proporcionados por el ejemplo. Bueno, entonces su eficiencia térmica será del 21.12%. Esa es la eficiencia del motor. Como les digo, estos motores no tienen una gran eficiencia. Estoy haciendo una investigación sobre esto mismo, la eficiencia de los motores. No me refiero a eficiencia térmica, sino a eficiencia en sí, de cuánto utiliza energía un motor para funcionar y cuánto proporciona de funcionamiento. Bueno, eso será otro tema de otro video. Ok, ahora sí, teniendo el inciso B y C, bueno, el C casi no nos sirve mucho por los diagramas, pero ya teniendo el inciso B, podemos hacer el A, que es hacer el diagrama del ciclo en presión, volumen y en temperatura. Así que tenemos 4 temperaturas. La temperatura 1, que es de 300 K. La temperatura 2, de 579 K. La temperatura 3, de 3409 K. Y la temperatura 4, que es de 341 K. Y reinicia el ciclo. Como les dije, lo de la presión en volumen, a una presión primero de 100 kilopascal y una presión 1 de 100 kilopascal y presión 4 de 1000 kilopascal. Bueno, lo dije un poco mal. Sino la presión 1 y la presión 4, como son iguales, son de 100 kilopascal. La presión 2 y la presión 3, que son iguales, es de 1000 kilopascal. Y así su diagrama de presión-volumen queda de esta manera. Presión 1 y a su volumen. Y presión 4. Presión 2 y presión 3. El ciclo va de esta manera. Es un ciclo, se repite y se repite y se repite. Ahora, este es el diagrama que más nos interesa. Es como que el más importante sobre este ejercicio y sobre el ciclo. Es el diagrama de temperatura. Temperatura 1, 2, no, 1, 2, 3 y 4. Lo escribiré para que se note, para que sea un poco más. En un momento.
Ahora sí, tenemos la temperatura 1, 2, 3 y 4. Aquí lo pueden ver en el ciclo. La temperatura 1, 2, 3, 4 y regresa. Ya lo dije en el ejercicio. Necesitamos datos concretos. Aquí no hice una escala. La escala me iba a quedar muy grande, así que decidí solo poner los datos de una forma proporcional. La temperatura 1, 300K. Después aumenta la temperatura por la compresión. Cuando un gas se comprime, la temperatura también influye, así que aumenta la temperatura. Y después en la combustión, como es el punto más alto, ¡fum!, se dispara su gran temperatura. Por eso pasó de 300 a 579 y a 33.409. Vaya que es un gran aumento, un gran aumento. Después, ya saben, después de la combustión sigue el escape, así que la temperatura desciende a 341K. Y después de un tiempo, regresa a su punto inicial. Y así termina el ciclo. Este es un ejemplo de cómo funciona el ciclo de Otto. Los diagramas presión-volumen de un ciclo. Y un ejemplo sobre cómo construirlo. Bueno, y eso será todo por ahora. Y nos veremos en otro video explicando más ejercicios. Que bueno, quizás sería mejor que yo aprendiera esto en vez de enseñarlo, pero aún así como que es bueno saber, ya que si tratas de explicar algo, primero tienes que saberlo. Si no puedes explicarlo es porque no lo sabes. Ya lo dijo Albert Einstein. Te harás experto en algún tema cuando puedes explicárselo a tu propia abuelita. Si no puedes explicárselo, ni siquiera tú lo sabes. Hasta la próxima.